Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Gusto de verlos. Les pido que tomen sus Biblias, por favor, para que me acompañen a leer un versículo que encontramos en Mateo capítulo 23, verso 27. San Mateo capítulo 23, verso 27. Le vamos a dar lectura a todos juntos. Y bueno, yo creo que ya vieron el título de este tema. El título es Los sepulcros blanqueados, y vamos a ver pues de qué es este tema, que de antemano les digo que se trata de un poquito de entender las acciones de estos personajes que vamos a leer, pero también es reflexión para cada uno de nosotros en esta vida cotidiana que llevamos como cristianos. Mateo 23, 27, parece que ya todos estamos ahí. Leamos todos juntos, mis hermanos. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Amén. Gracias, mis hermanos y hermanas, pueden sentarse. ¿Quién está hablando aquí, mis hermanos? ¿Quién está diciendo estas palabras? Jesús. ¿Y a quién se lo está diciendo? A los fariseos y a los escribas. ¿Y quién eran esos fariseos y escribas? Eran doctores de la ley, exactamente. Eran los expertos en la ley de Moisés. ¿Cómo creen, mis hermanos? Bueno, ya lo leímos, y casi siempre cuando leemos las Escrituras, pues le damos la interpretación o la entonación que nosotros pensamos. Pero esta primer parte dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Cómo creen que lo dijo Jesús? Así como que, ay de vosotros, como decepcionado. O como que, ay de vosotros. ¿Así? A ver, ¿como que estaba decepcionado Jesús o estaba enojado? ¿Tienes signos de exclamación, correcto? No era algo que estaba diciendo Jesús así muy a la leve. Les estaba diciendo algo muy, muy fuerte. Dice que eran como sepulcros blanqueados. ¿Ustedes han visto un sepulcro blanqueado? Pero se lo pueden imaginar, quizás, ¿no? En Discovery Channel. Hay ciertos países, mis hermanos, si han visto, por ejemplo, en Grecia, muchas de las islas, en Grecia no pega mucha sombra, siempre tienen mucho sol todo el año y está bien caliente. Entonces lo que hace la gente es que pinta todos los edificios, todas las casas de blanco, porque el color blanco refleja al sol y con eso no causa que esté muy, muy caliente. Pero otra parte que pasa lo hacen por una cosa funcional, o sea, para poder sobrevivir al calor. Pero eso hace que los edificios y todo eso se vea muy bonito. Si lo han visto en alguna foto, se ve muy, muy, muy bonito. En este caso dice sepulcros blanqueados. Otra pregunta para ustedes, ya saben que me gusta preguntar. ¿Saben ustedes por qué los sepulcros se blanqueaban en esos tiempos? Dice nuestra hermana que era un proceso para eliminar el dolor. ¿Quién dice? ¿Qué más? ¿Qué otra opinión tienen, mis hermanos? ¿Saben por qué se blanqueaban? Porque tenemos que entender el contexto. O sea, sabemos que un sepulcro blanqueado pues está bonito, se ve bonito, está adornado, pero tenía también una razón por qué lo hacían. A ver, nuestro hermano Isidoro, ¿sí? Para el olor, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Todavía no le llegan a la respuesta correcta. Yo se las voy a dar, obviamente, pero quiero que también participemos. ¿Para que se sintieran qué? ¿Puros? Ah, ok. Limpios, muy bien. Vamos a ver, mis hermanos, vamos a ver Números, capítulo 19. Había una razón específica que en esos tiempos
los sepulcros se blanqueaban. Números 19, verso 16. Números capítulo 19, verso 16. Dice de esta manera: y cualquiera que tocare en muerto a cuchillo sobre la haz del campo, o sea, alguien que fuera asesinado, si alguien lo tocaba, dice, o en muerto, pues ¿cuál es la diferencia? Muerto a cuchillo o en muerto, pues los dos están muertos. Uno se refiere a alguien que fue asesinado y al otro es alguien que murió por causas naturales. El punto es que ambos están muertos. Y cualquiera que tocare en muerto, a cuchillo sobre el haz del campo, o en muerto, o en hueso humano, o en sepulcro, 7 días será inmundo. ¿Sabían eso, hermanos? Que, bueno, en estos tiempos esa era la ley, que cuando alguien tocaba a un muerto, al cuerpo de un muerto, o a un hueso de muerto, o hasta el mismo sepulcro, esa persona quedaba inmunda por 7 días. ¿Sí lo sabían? Esa es la razón por qué en esos tiempos blanqueaban los sepulcros, porque pues en ese tiempo viajaban y bueno, yo no me puedo imaginar, pero ahorita nosotros viajamos en las carreteras. Hay banquetas, en ese tiempo pues no sabemos, ¿no? No sabemos dónde enterraban quizás los muertos o dónde estaban esos sepulcros, pero la gente tenía mucho cuidado de no pasar, de no tocar a un sepulcro, a un muerto, porque iban a quedar inmundos. Y había un proceso, si siguen leyendo ahí en Números, había un proceso, había ciertas cosas que tenían que hacer para limpiarse de esa inmundicia, y si no lo hacían, pues había también una consecuencia. Entonces era muy importante para la gente de esos tiempos de cuidarse. Entonces ese era el propósito de blanquear los sepulcros, para que la gente al ir caminando viera, ahí está un sepulcro, no puedo pasar por ahí porque si paso y lo toco, quedo inmundo. Entonces ese era el propósito, mis hermanos. Pero otra cosa que pasaba cuando estaban blanqueados, pues es que se ve bonito, quedaba como adornado, eran brillosos, dice aquí en otro versículo que vamos a leer. Entonces dice que estos fariseos y estos escribas eran como esos sepulcros blanqueados, que por afuera estaban blancos, brillosos, sin ninguna mancha, pero por dentro tenían, ¿qué es lo que tienen por dentro los sepulcros? Pues los huesos, la suciedad de un muerto, ¿no? Entonces, ¿han visto ustedes, mis hermanos, en la televisión, no sé en qué canal sale, pero hay un show que se llama Hoarding en inglés, de personas que tienen un trauma quizás, y eso les causa que guarden todo, guarden bolsas, guarden cajas, guarden basura. De afuera, cuando sale en la televisión, esta es la casa que vamos a entrar, y la casa se ve normal, se ve bonita, la yarda bonita, todo normal de afuera. Pero en cuanto abren la puerta, montañas de basura, montañas de ropa que casi ni se puede caminar. Sí se pueden imaginar, ¿no? Así es exactamente algo similar que les estaba diciendo Jesús. Está usando esta metáfora. Dice, ustedes, líderes religiosos de ese tiempo, dice, pretenden o ponen, los llama hipócritas, dice, porque proyectan una imagen brillosa hacia afuera, pero dentro de ustedes están llenos de esa suciedad espiritual. Entonces, quedamos claro por qué blanqueaban los sepulcros. Tenía un propósito. Pero entonces, ¿por qué les llamaba hipócritas? Porque esa es la otra parte, ¿no? ¿Qué significa hipócrita? ¿Sabían, mis hermanos, que antes, bueno, esta palabra tiene origen griego? Antes esta palabra, cuando se originó, no tenía ninguna connotación negativa. Ahorita sí. Y ciertamente en este tiempo que Jesús está hablando ya tenía esa connotación negativa, pero cuando se originó no era así.
La palabra hipócrita, mis hermanos, es del griego y originalmente se usaba para referirse a los actores teatrales, a los que actuaban en un cine o en un teatro, y se repartía en dos partes, perdón. La primera, hipo, que significa máscara, y la segunda parte era crites, hipocrites. La primera es máscara y la segunda significa respuesta. Y cuando las juntamos, pues en realidad pues significa algo así como que responder con máscaras. Imagínense estando en un show de teatro, los actores quizás tienen máscaras o tienen maquillaje, están actuando un personaje. Entonces, en ese tiempo cuando se originó esa palabra, a eso se refería, a los actores de teatro. Pero después en la misma cultura griega empezó a cambiar el significado. Ya dejó de significar algo normal, que no tenía algo negativo, y pasó a significar lo que significa hoy en día. Que se le llama a una persona hipócrita a alguien que en la vida cotidiana actúa de una manera que realmente no es. Por ejemplo, alguien que finge ser inteligente pero no lo es, alguien que finge ser rico pero no lo es. O sea, sí me entienden, ¿no? Que fingen ser algo pero son lo opuesto o no lo son. Ese es el significado que tiene ahorita esta palabra. Entonces, ¿por qué es que les llama sepulcros blanqueados a los escribas y fariseos? No vamos a leer todo el capítulo 23 verso por verso, pero yo les voy a dar un resumen de los puntos esenciales, mis hermanos. Si vemos el verso 1 al 3, de ahí mismo de Mateo 23, se los leo yo rapidito. Mateo 23, 1 al 3, vamos a ir entendiendo por qué exactamente Jesús les llamó de esta manera y por qué se refería a ellos de esta manera, como hipócritas, como esos sepulcros blanqueados que por fuera eran muy hermosos y brillosos y bonitos, pero por dentro tenían esa suciedad espiritual. Dice Mateo 23, versos 1 al 3. Dice, entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo, o sea, aquí nos estaba refiriendo o no estaba hablando directamente con los escribas y fariseos. Estaba hablando, dice, a las gentes y a sus discípulos. Verso 2, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pues aquí empezamos ya a ver, mis hermanos, el problema que tenía Jesús con esos escribas y fariseos. Y aquí podemos empezar a ver por qué es que les llamaba así. Dice Jesús en estos versículos, y mismo Jesús reconocía que esos escribas y fariseos eran los líderes religiosos de ese tiempo y pues reconocía que ellos mismos tenían un cierto nivel de autoridad legítima porque eran los expertos en la ley de Moisés. Y hasta Jesús mismo les recomienda a la gente, dice, ellos son los expertos en la ley de Moisés, guarden lo que ellos les digan que guarden y hagan lo que ellos les digan que hagan, pero no hagan conforme a sus obras. ¿Sí están viendo la diferencia? Es como si yo les digo, canten el canto número 1, pero yo no lo canto. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Lo van a cantar o van a seguir mi ejemplo de no cantarlo? ¿Qué harían? Pues depende de cómo se sientan, ¿verdad? Pero es básicamente lo que estaba diciendo Jesús. Dice, estas personas religiosas son los expertos en la ley, hagan lo que ellos les digan que hagan, pero no sigan el ejemplo de ellos, porque dicen y no hacen. Entonces empezamos a ver el problema, que estos fariseos pues ordenaban a la gente seguir las leyes, pero ellos mismos no las seguían.
Y continúa diciendo Jesús en los versículos 4 al 12, si quieren ir leyendo ustedes con su vista. Dice que eran líderes, bueno, estos líderes hacían las cosas solamente para ser vistos y aprobados y elevados por la gente. En otras palabras, estos líderes, sus motivos no eran sinceros y no eran humildes para el servicio de Dios. Si estamos viendo entonces esa imagen mental de cómo eran estos escribas y fariseos, mis hermanos, y estamos empezando a conectar los puntitos por qué Jesús se refería de ellos de esta manera. Y entonces sigue diciendo en esos versículos de 4 al 12 que estos escribas y fariseos vivían para ser notados, respetados, elogiados, porque ellos tenían un título. Dice que en las plazas ellos querían ser llamados por su título. ¿Qué título querían? Bueno, ahí dice que rabí, maestro. Ellos no querían que le dijera, hermano, tengo una pregunta. No, yo no soy tu hermano. Yo soy el rabí, yo soy el maestro. A mí dame el respeto. A mí me vas a elogiar. Aparte dice que estas personas se lucían con sus ropas, competían por los asientos más prestigiosos en las fiestas y en las sinagogas. Y pues cuando estaba estudiando esto, mis hermanos, pensando en líderes del mundo, bueno, y quizás no para salirnos del tema, pero me recordé de el expresidente que teníamos aquí en Estados Unidos, ¿no? Que varias de estas cosas así actuaba el expresidente Trump, que él quería ser elogiado, quería tener los ratings, quería él ser el importante, quería él siempre estar en las primeras filas. Pero bueno, eso es otro tema. Pero fue algo que se me vino a la mente. Entonces, podemos seguir viendo, mis hermanos, en este capítulo de los versículos 13 al 26, que Jesús les empieza a decir ya directamente las razones exactas por qué les decía estas cosas, por qué les llamaba hipócritas a esos escribas y fariseos. Les doy el resumen yo cortito. En el verso 13 dice Jesús que estos líderes cerraban el reino de los cielos delante de los hombres, que ni ellos pasaban ni dejaban entrar a los demás. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Dice, le cierran la puerta de los cielos a la gente, ni ustedes pasan ni dejan pasar. ¿Qué significa? Bueno, en otras palabras, significa que las acciones de estos fariseos y estos escribas no eran merecedoras del reino de Dios. O sea, estaban tapando sus acciones, ellos no entraban porque sus acciones no eran merecedoras de ese reino de los cielos. Y pues con el ejemplo que ellos daban y la gente que los seguía a sus ejemplos, a sus pasos, pues también así mismo tapaban ellos el paso de esas personas al reino de los cielos. Dice, ustedes ni entran y tapan el paso a los demás, porque daban mal ejemplo a esos seguidores que sí seguían sus pasos. Dice el verso 14, que esos líderes religiosos se aprovechaban financieramente de las viudas y después hacían largas oraciones para poner un show y despistar sus malas acciones. Sigue diciendo el verso 15, que dice que hacían hasta lo imposible, o sea, como que estaban obsesionados por ir a convertir a la gente. Hacían hasta lo imposible para convertir a los prosélitos, pero ya que lo convertían, no dice que ya eran salvadas estas personas, al contrario, dice que al conseguir convertir a los prosélitos, lo único que hacían es que los convertían a ser, dice el versículo, que eran hijos del infierno doble. Imagínense. Pues ¿cómo puede ser eso? Si los convirtieron,
¿Cómo se pueden convertir a hijos del infierno doble? Pues por eso mismo, mis hermanos, que por los ejemplos que ellos daban, al convertirlos, la gente los seguía y iban a recibir pues maldición, no bendición, porque no hacían conforme a la ley, hacían conforme esos líderes les enseñaban. Sigue diciendo, versos 16 al 22, que estos líderes, estos escribas y fariseos, tenían un enfoque irracional sobre los juramentos o los votos, que básicamente daban a entender, mis hermanos, que algunos juramentos se podían romper fácilmente y ellos mismos se creaban excusas para no cumplir otros juramentos cuando les fuera conveniente. En otras palabras, no tenían integridad. Decían algo y no lo hacían. Versos 23 al 24 dice que su énfasis de estos escribas y fariseos estaban enfocados en el legalismo, en los tecnicismos, en el literalismo rígido, porque ahí da el ejemplo, dice, ustedes diezman de todo, hasta de lo más mínimo, siguen el diezmo al pie de la letra, pero dejan al lado estas otras cosas. ¿Qué cosas dejaban al lado estos escribas y fariseos? Dice que dejaban al lado la justicia, la misericordia y la fe. ¿Creen que esas cosas sean importantes? ¿Cuál sería más importante? ¿Que den el diezmo de todo lo que deben de dar diezmo y dejar esto al lado? ¿O hacer esto y dejar de hacer el diezmo? No, ambas cosas, y eso es que les dice Jesús. Dice, ambas cosas tienen que hacer. No pueden ser solo enfocados solamente en el diezmo, en el legalismo, en cumplir al pie de la letra y dejar al lado la fe, la misericordia, la justicia. Y daba otro ejemplo, dice, es como si estuvieran colando para que no se meta un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Está chiquito un camello? No, está gigante. Cuelan el agua, digamos, para que no caiga en el vaso, para que no le caiga un mosquito, pero se tragan un camello. Estamos conectando esas acciones de estas personas. Sigue diciendo, versos 25 al 26. Y en cada una de estas, mis hermanos, bueno, yo no lo estoy mencionando, pero si lo están leyendo, en cada una de esas les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, como 8 veces les dice, ay de vosotros, cuidado, están en peligro. Dice el 25 y 26, que estas personas daban mucho énfasis en su imagen pública para verse bien ante la gente. Y les da el ejemplo ahí dice, cuando lavan un vaso o un plato, dice, nada más lavan lo de afuera y ya lo usan. Dice, no, porque si nada más lavan lo de afuera, lo de adentro está sucio. A ver, ¿quién lava los trastes aquí en su casa? A ver, nuestro hermano Isaac levantó su mano. Nuestro hermano Isaac, cuando lavas los trastes, ¿nada más los lavas por afuera y ya los guardas para que se usen? ¿Por qué no? No escuché, perdón. Porque todavía está sucio. ¿Por dónde? Por dentro, ¿verdad? Dice que así eran estos escribas y fariseos. Dice que, bueno, el ejemplo que da Jesús dice, es como si nada más lavaran lo de afuera y lo de adentro, pues ya. Porque mis hermanos, ustedes pueden ver lo que yo tengo dentro, pueden ver mis pensamientos ahorita. ¿Cómo saben, mis hermanos, si tengo un pensamiento bueno o malo? No saben. Pero sí pueden ver si me vestí bien, si tengo la corbata chueca, si traigo espinaca en los dientes, si no me peiné. O sea, la apariencia sí la podemos ver, pero los pensamientos y el corazón de cada uno de nosotros no lo podemos ver. Dice que estas personas solamente se enfocaban en lo de afuera, para que la gente los viera
y pues dijeran, ay, pues, sí, son importantes, debemos de obedecerlos. O sea, era una imagen que ellos tenían, pero dentro de ellos, dice el versículo, que estaban llenos de robo y de injusticia. Dice el versículo 27 y 28. Y si son como yo, mis hermanos, de cuando estaba leyendo esto, así como que, ¿y qué más? ¿Qué más les puede decir Jesús? O sea, ¿qué más estaban haciendo mal? Dice el 27 y 28, que son los versículos que leímos al inicio, que eran que su imagen pública era como esos sepulcros blanqueados que por fuera se veían muy, muy hermosos, muy importantes, pero por dentro esa belleza exterior no les quitaba que por dentro estuvieran llenos de muerte y de suciedad. Y ya por último, en los versículos 29 al 33 les dice que pretendían, estos escribas y fariseos, pretendían dar reverencia a los profetas antiguos. Les hacían monumentos y que decían, si nosotros hubiéramos estado vivos en los tiempos de nuestros padres, nosotros no hubiéramos participado en la persecución y la muerte, el asesinato de los profetas. Así decían. Nosotros no hubiéramos tomado parte si estuviéramos vivos en ese tiempo. ¿Y qué creen que les dijo Jesús? Por sus propias palabras, ustedes están diciendo que son la simiente de esos padres que sí los asesinaron a los profetas. Por ende, y ustedes son igualitos. Así de claro les hablaba Jesús. Pero entonces, mis hermanos, estamos hablando de esos líderes religiosos, ¿no? Los escribas y fariseos. Y quizás alguno de ustedes va a decir, bueno, pues esto no me aplica para mí, porque esto está hablando para los líderes, para los presidentes, para los predicadores, para el encargado de la localidad, para el subadministrador, el primer administrador. O sea, esto es para los encargados, no para nosotros de la Grey. ¿Creen que sea así, mis hermanos? No. Todo lo que está escrito en las Escrituras lo podemos usar para enseñanza cada uno de nosotros. Entonces, esto no aplica solamente para los líderes, aplica para cada uno de nosotros. Porque, hermanos, vamos a hablar con la verdad, con la realidad. Porque en el mundo sabemos que existen este tipo de personas. Eso ya que ni qué, porque está en el mundo. Pero esto también puede llegar a pasar dentro de la iglesia. Y conste, mis hermanos, que no lo digo por nadie en específico. Como dicen por ahí afuera, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es, ¿cómo dice? Es pura coincidencia. Es, mis hermanos, reflexión para cada uno de nosotros, de ver cómo es que estamos actuando nosotros. Cuando empezó la pandemia, hace pues que ya un poquito más de un año, veía un meme, un meme, una foto chistosa que ponían en las redes sociales, que tenía que ver con la máscara, que decía, mucha gente no se quiere poner la máscara, pero lo que no se dan cuenta es que ya han traído una máscara por años. ¿Sí le entienden? Les doy un segundo para que... porque no se quedaron así como que... ¿Cómo? Dice, mucha gente no se quiere poner la máscara literal que traemos todos ahorita, en estos momentos. Pero no se dan cuenta que ya han traído una máscara por años. Una máscara figurada. Una máscara para... básicamente una fachada, ¿no? Yo actúo ser... actúo ser muy amigable, pero cuando llego a mi casa, imagínense, soy un gruñón, nadie me hable, pero aquí en la casa de la pasa vos, mi hermano, pasa vos, mi hermana. ¿Pasa o no pasa? Bueno, no sé, ya cada quien, ¿verdad? Cada quien, porque hermanos, les voy a dar varios ejemplos. Ya vimos los ejemplos que les mencionaba Jesús a esas personas y cómo les hablaba de fuerte. Yo no les voy a hablar así de fuerte, mis hermanos, pero es
es reflexión para cada uno de nosotros. Y hablaba hace rato, ¿dónde está mi hermano José? Con mi hermano José le mencionaba hace rato del tema antes de que empezáramos. Y me decía, dice, ¿y tú cómo crees que soy yo? Dice, soy como ese sepulcro blanqueado. Y digo, eso ya está en ti, hermano José, yo no te puedo decir. Dice, no, pero dime. Entonces quizás a algunos sí nos gusta que nos digan así fuerte, mis hermanos, pero yo los voy a dejar en conciencia de cada uno de nosotros, porque eso también aplica para mí. Y exactamente aplica para mí porque yo soy el que lo está hablando, mis hermanos. ¿Cómo puedo decir yo algo que yo no voy a hacer? Dice, bueno, vamos a entrar en unos ejemplos y también vamos a tocar unas citas bíblicas referente a esos ejemplos. Quizás, mis hermanos, en la iglesia aparentamos ser justos, pero fuera somos injustos, somos malos. Quizás en la iglesia aparentamos tener fe, pero fuera nuestras acciones no lo demuestran. Quizás en la iglesia decimos, pues, somos cristianos, pero afuera lo demostramos. Son los ejemplos, mis hermanos. Quizás en la iglesia aparentamos tener un vocabulario inmaculado, un vocabulario limpio, sano, pero afuera, mis hermanos, se nos salen las malas palabras como si fuera agua, sin ningún control de nuestra lengua. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice las Escrituras de la lengua? Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 26. Y solamente vamos a hablar de algunos ejemplos, obviamente. Si habláramos de todos, pues tardaríamos mucho tiempo. Pero yo creo que el punto está quedando claro, ¿no? Y si no está claro, díganme para aclarar. Santiago 1:26. Referente a este ejemplo de que a veces aparentamos tener un vocabulario limpio, inmaculado, pero afuera es otra cosa. Dice Santiago 1:26. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Si yo digo, yo soy cristiano, y yo no digo maldiciones, y estoy hablando de maldiciones porque es el ejemplo más fácil, pero también puede, cuando se habla de la lengua, pues pueden entrar otros ejemplos. Si yo digo que soy cristiano, pero no refreno mi lengua, me estoy engañando yo mismo, estoy engañando mi corazón. No soy cristiano, dice, mi religión es vana. No vale, no cuenta. Un ejemplo, mis hermanos, de la palabra de Dios. Como decimos por ahí, ¿no? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Otro ejemplo. Quizás como estos escribas y fariseos, hacemos las cosas, hermanos y hermanas, solamente para que la gente nos vea y hablen bien de nosotros, y no realmente porque nos nace ayudar al prójimo o servir a Dios. Los jovencitos, bueno, y esto pasa, y yo lo digo, mis hermanos, porque yo lo viví, pasé por esa etapa, ¿no?, de jovencito, de que luego dicen, ayúdenos a mover las sillas. Tenemos que mover sillas de este lado para este lado. Y si están las jovencitas ahí viendo alrededor, pues los jovencitos, yo creo que los jovencitos, si les pregunto, van a saber de qué estoy hablando, pero les explico a los demás. Los muchachitos dicen, pues es que me van a ver las hermanas. Voy a agarrar 5 sillas de un lado, y se están riendo porque es cierto, y 5 sillas de otro, para que vean que estoy bien fuerte.
para apantallar a las muchachitas. ¿Cierto, mis hermanos jóvenes? No quieren admitirlo, mis hermanos. Pero es cierto. O también podemos ver en redes sociales a veces que ponen unos videos de una muchachita, por ejemplo, que pues lleva al novio a visitar a la casa y empieza a barrer la muchacha y a limpiar, y la mamá, ¿y ahora? Nada más porque está el novio aquí, ¿verdad? Quiere pretender ser algo que no es normalmente. Igual también nosotros cuando tenemos visitas, ¿qué hacemos con la casa? Que limpiamos aquí, que limpiamos allá, porque queremos dar la mejor impresión. ¿Pero tenemos la casa así limpia todos los días? No. Quizás la mitad de limpio, bueno, no sé, ¿verdad? Pero les digo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero dice, estos escribas y fariseos, igual que ellos, quizás a veces hacemos las cosas nada más para que nos vean bien, pero no realmente porque nos nace hacerlas para Dios y para su iglesia. Dice Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice sobre esto las Escrituras? San Mateo capítulo 6, versículo 1. Dice así: mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. No hagas la justicia delante de los hombres solamente para que te vean, para que digan, esta persona es justa, mira, esta persona es muy dadivosa, esta persona es muy amigable. Si solamente estamos pretendiendo, mis hermanos. Porque dice que de otra manera no vamos a tener premio delante de vuestro Padre, de nuestro Padre que está en los cielos. Cuando hacemos las cosas que hacemos, mis hermanos, esa es la cuestión. En realidad lo estamos haciendo para servir a Dios o para hacernos quedar bien a nosotros mismos delante de los demás. Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Otro ejemplo, mis hermanos. Otro ejemplo. Tengo como 2 ejemplos más después de este. Quizás en la iglesia decimos que honramos a Dios y que honramos a Jesús, pero nuestro corazón quizás en realidad está muy alejado de ambos. Vamos a ver qué dice San Mateo capítulo 15, versos 8 y 9. San Mateo capítulo 15, versos 8 al 9. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces, mis hermanos, como les digo, los pensamientos y los sentimientos, ustedes no los pueden ver. Pero si yo les digo con mi voz, yo honro a Dios y sigo a Jesús. Lo digo con mis labios, entonces eso sí lo pueden escuchar y lo pueden captar. Pero ¿cómo se pueden asegurar ustedes que es cierto lo que estoy diciendo? No pueden ver mi corazón, ni mi pensamiento. Quizás nada más yo lo digo por quedar bien con ustedes. O por quedar bien con la gente de afuera. O por quedar bien con todos, menos con Dios. Porque si no es verdad, mis hermanos, ¿quién va a llevar la culpa? ¿Ustedes que me creyeron o yo que mentí? Pues yo que mentí, exactamente. Entonces yo me estoy convirtiendo como esos sepulcros blanqueados que por fuera muestro algo muy, muy diferente a lo que tengo adentro de mí.
Otro ejemplo, mis hermanos. Otro ejemplo. Quizás en la iglesia tengamos apariencia de piedad, pero fuera nuestros actos muestran lo contrario. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 1 al 5, que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, sobre este ejemplo, que quizás aparentamos tener piedad, pero en realidad nuestros actos muestran lo contrario. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 1 al 5. Dice de esta manera: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que Dios. Pero tienen apariencia de piedad. Mas habiendo negado la eficacia de ella, negando la eficacia de la piedad, a estos evita. ¿Sí se imaginan cómo podría ser una persona, mis hermanos, que tenga todas estas cosas? Que diga: yo soy alguien que tiene piedad, aparento tener piedad, pero en realidad soy todo lo contrario y más. Todas estas cosas que muestran aquí: ávaros, vanagloriosos, soberbios. Bueno, ya no los voy a leer porque ya los leímos. Estamos pensando, mis hermanos, en nuestras acciones. Quizás nos estamos calificando, ¿no? De, bueno, este lo tengo yo o no, este sí, este no. Yo no sé, mis hermanos. Un último ejemplo. Quizás con nuestras palabras, con nuestros labios, profesamos que conocemos al único Dios verdadero, pero con nuestros hechos lo negamos. De palabras decimos: sí, yo conozco al Dios del universo, un solo Dios todopoderoso, que se llama Jehová, y que tiene un hijo que se llama Jesús. Sí, yo creo en Dios, yo lo conozco, yo profeso ser seguidor de Jesús y profeso ser hijo de Dios. Muy bien, se escucha muy bonito, pero ¿cómo lo defendemos? ¿Cómo lo comprobamos? Porque a veces con los hechos lo negamos todo eso. ¿Qué dice en Tito capítulo 1, verso 16? Tito capítulo 1, verso 16. Que quizás con palabras profesamos conocer al único Dios verdadero y con nuestros actos, hechos, lo negamos. Dice Tito 1:16: profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Pues mis hermanos, como les decía, íbamos a hablar, pues, claro, ¿no? Y quizás, tomando todos estos ejemplos que los están escuchando ustedes y mis hermanos que nos acompañan por las redes sociales, quizás al escuchar estos ejemplos, pues, como les decía, nos estamos dando una calificación, o como que nos estamos preguntando: ¿yo hago esto? ¿O hago lo contrario? ¿O qué? ¿En qué lado estoy yo de estos ejemplos? ¿Del lado bueno o del lado malo, digamos así? Y quizás lleguemos a pensar que ninguno de estos nos aplica. Y qué bueno, mis hermanos, si en realidad es así,
que ninguno de estos ejemplos nos aplicara a ninguno de nosotros. Los felicito si es así. Si en realidad nuestros actos son justos, llenos de amor para Dios, para el prójimo, y si no hacemos ninguna cosa nada más para que la gente nos vea bien, todos estos ejemplos que acabamos de ver. Si ninguno nos aplica, mis hermanos, perfecto, hay que seguir así, porque así es como vamos a obtener ese premio al final de nuestra carrera espiritual. Pero mis hermanos, si en nuestro interior, porque les digo, yo no puedo ver su interior, el único que le puede ver, ¿quién es? Dios. Y Dios no me va a venir a decir a mí, este hermano se dice ser hermano, pero su interior está así. A mí no me va a venir a decir eso Dios, ni a ustedes. Cada uno de nosotros sabemos qué tenemos en nuestro interior. Si en nuestro interior sabemos que a veces fallamos, o que quizás alguna de estas cosas, de estos ejemplos nos aplican, y les digo, estos son solamente algunos, hay muchísimos más. Si alguno de estos nos aplica, mis hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Porque primero es diagnosticar el problema, y después, pues no se puede quedar nada más diagnosticado. Tenemos que hacer algo para corregirlo. Si le digo, hermano Isaac se quebró la mano, un ejemplo nada más, no lo deseo. Abrió los ojos así como que no. Si digo el ejemplo, lo diagnostiqué, se quebró la mano, ¿así lo vamos a dejar? No. Vamos a llevar para que pues, le pongan un yeso, que le arreglen su mano y que se componga. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos, mis hermanas? Si llegamos en nuestro interior si en esa reflexión que vamos a hacer cada uno de nosotros y nos damos cuenta que estamos fallando en alguna de estas cosas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Corregir. ¿Perdón? Mejorar, claro. Tenemos que diagnosticarlo, ¿verdad? Pero si mi hermano, usando el mismo ejemplo, si todos nosotros estamos viendo que el hermano tiene su brazo quebrado y él lo niega, no, mi brazo está bien. Si él niega que tiene un problema, ¿va a querer solucionarlo? No. Que lo primero que debemos de hacer, nuestros hermanos, es admitirlo, primeramente con nosotros, porque Dios ya lo sabe. A Dios no le tenemos que confesar necesariamente nada, porque Él ya lo sabe todo. O sea, si nosotros no habláramos con Dios, si no oramos con Dios, ¿ustedes creen que Dios va a decir, pues es que yo no puedo leer su mente, no puedo leer su corazón? No, Dios lo conoce todo. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros reconozcamos que somos pecadores, que nos equivocamos, que cometemos errores. Y el primer paso, lo mejor que debemos de hacer es admitirlo, si es que nos aplica. Y si es que queremos hacerlo, porque nadie nos puede forzar a cambiar si es que nosotros no queremos cambiar nada. Porque al contrario, mis hermanos, vamos a ser como esos escribas y fariseos, pretendiendo por fuera, teniendo una fachada perfecta. Yo no tengo ningún problema. Los demás sí, yo no. Yo soy justo, yo tengo piedad, misericordia, yo no hago nada malo. ¿Habrá un hombre o una mujer perfecta en este mundo? Hablando así realmente, ¿ustedes creen, en su corazón creen que hay alguien perfecto en este mundo? Pues nomás escuché como 2, 3 nos. ¿Los que no contestaron creen que sí puede haber alguien perfecto sin ninguna falta en este mundo? No, bueno, ya se agregaron unos más. Algunos lo están pensando todavía, ¿verdad?
¿Somos perfectos nosotros, mis hermanos? Ya no hablando de los demás, ¿nosotros somos perfectos? No. Algunos quizás vamos digamos del 0 al 100%, algunos quizás estamos en el 80, algunos en 50, no sé, es ya cada quien de diagnosticarse, no conmigo, no con el encargado, con Dios y con la palabra. ¿Qué debemos de hacer? Tito 1:16. Perdón, Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Si en nuestro interior aceptamos, sabemos que fallamos y que actuamos mal, lo mejor es admitirlo ante Dios, aunque Él ya lo sabe, pero no es para el beneficio de Dios, es para nuestro beneficio. Y debemos buscar corregir nuestros pasos, dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿De quién va a alcanzar misericordia? Pues de Dios. Como les digo, el confesar nuestros pecados ante Dios no es para beneficio de Dios, es para beneficio de nosotros, para alcanzar su misericordia. Porque al contrario, nuevamente, usando como referencia a esos hombres de ese pasado, escribas y fariseos, que pretendían ser algo que no eran, pretendían ser perfectos, pretendían ser brillosos, la mejor ropa, el mejor título que pudieran tener, pero dentro de ellos, ¿cómo estaban? Llenos de huesos, de suciedad. Y entonces, ¿cómo estamos nosotros, mis hermanos? O sea, en este momento, hoy, si cada uno de ustedes se tuviera que calificar y decir, lo que muestro a los demás es lo mismo que tengo en mi interior, lo primero sería sí o no. Si es sí, pues bueno, en el sí ya va otra cosa, porque si tengo mal en mi interior y lo muestro afuera, bueno, pues es otra cosa, ¿no? También es problema. Pero si tengo mal en mi interior, si estoy mal con Dios y al exterior muestro lo contrario, que soy muy bueno, que oro mucho, que hago todo lo correcto delante de Dios, y si no es cierto, ¿a quién le va a beneficiar? Pues a nadie. Al contrario, dice, no, el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, mis hermanos, no les estoy diciendo que si tenemos mal en nuestro interior, pues en vez de pintarnos de blanco por afuera, pues nos vamos a pintar de negro, para no ser un mentiroso, no ser un hipócrita. Hay que mostrar lo que tenemos. No estoy diciendo necesariamente eso. Lo que estoy tratando de decir es que si en nuestro interior sabemos que tenemos algo mal, que debemos de corregir, tenemos que aceptarlo, tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar corregirlo y no solamente aparentar. Porque aparentar lo pueden hacer todo el mundo. Pero arrepentirse realmente y buscar a Dios, ahí es donde no todo el mundo lo puede hacer. Dice la palabra que hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. Y los que quieren andar por el ancho, pues van porque pues hay mucho espacio y pues no sé, nadie les dice estás mal, nadie les dice examínate, nadie les dice corrige esto. Ahí todos son bienvenidos, vengan, vamos a divertirnos. Pero por el angosto, ahí sí, cuidadito, porque ahí sí nos van a corregir. Y ahí sí nos van a decir, estás mal.
y nos gusta que nos digan que estamos mal. Silencio. No nos gusta, hermanos. Hay que hablar honestamente. No nos gusta que nos digan que estamos mal. Aunque sabemos que es para nuestro beneficio, en realidad, cuando nos corrigen, sabemos que nos lo dicen por nuestro bien, pero al instante, híjole, nuestra sangre como que no, se calienta nuestra sangre y nos queremos defender y queremos dar una razón, una excusa. No, bueno, ya sabemos, ya se ha platicado muchas veces. Entonces, ¿por cuál camino queremos ir? ¿Por donde nos van a corregir, nos van a pulir para llegar hermosos, para llegar bien, o donde nos van a dejar ir haciendo lo que nosotros queramos? ¿Cómo vamos a mostrar ese exterior? ¿Vamos a ser como esos escribas y fariseos? Blancos por afuera, pero deshechos por dentro. Esa es la reflexión, mis hermanos. Ese es el pensamiento que quiero que todos nosotros nos vayamos en este día, para también en nuestro día cotidiano, en nuestro diario actuar, pues pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Por qué pienso esto? Si voy a hacer algo para la iglesia, ¿lo hago porque me nació en mi corazón o nada más para que no digan que no fui? Nada más voy a ir a dar presencia, a enseñar mi rostro para que digan que estuve ahí, pero si en realidad no me nació en el corazón. Muchísimos ejemplos, mis hermanos, pero les digo que no vamos a tocar todos porque pues entonces vamos a tardar mucho y lo más probable es que van a decir, no, ya fue mucho, ya fue mucha regañada. Pero no es regañada, mis hermanos, es la palabra de Dios. Es que debemos hacer ese esfuerzo de ser verdaderos hijos de Dios. Y aquí tenemos la clave. No afuera, no en ningún otro lado, aquí en las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, espero que no lo hayan tomado como un ataque personal. No conozco sus intenciones, no conozco lo que tienen en su corazón y en su mente, solamente hablamos de lo que dice la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga, mis hermanos, paz a vosotros.